Hola a todos, hoy es martes, 2 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Muchas gracias por invitarme. Por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Permítame empezar, profesor Marandi. Hoy Steve Witkoff está en Rusia, hablando con rusos sobre el conflicto en Ucrania. Sabemos que recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Irán mencionó las negociaciones con Estados Unidos. Dijo que habían llegado a un acuerdo en 3 ocasiones y que cada vez Washington, de algún modo, decidió no cumplir con lo que se había acordado con la parte iraní. ¿Cómo ve usted la situación con Steve Witkoff? Sabemos que Kushner también está allí. No se trata solo de Witkoff. Es algo nuevo. Hemos visto este tipo de cosas con Irán antes. Pero ¿cómo ve la posibilidad de alcanzar un acuerdo en Ucrania? ¿Qué tan difícil es eso, teniendo en cuenta la experiencia de Irán con Estados Unidos? Bueno, obviamente, aunque Witkoff no sea un mediador honesto, ya sea en Gaza, con Irán o respecto a Rusia, hemos visto que su autoridad es muy limitada. El punto que mencionaste sobre el ministro de Asuntos Exteriores iraní es significativo, ya que dijo que ambas partes habían llegado a un acuerdo en 3 ocasiones, pero luego Washington lo bloqueó. Al menos en una de esas ocasiones, todo el mundo lo sabe. Después de las negociaciones iniciales, o más bien indirectas, entre Irán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, y Witkoff, Witkoff fue, creo que a Fox News, y dijo que Irán podría enriquecer uranio al 3,6% y que el asunto podría resolverse. E inmediatamente después de eso, la presión comenzó a aumentar y él cambió las reglas del juego. Finalmente, vimos que tras una serie de negociaciones, Estados Unidos estaba en ese momento conspirando con Netanyahu para bombardear Irán. Y por supuesto, vimos lo mismo en Gaza. El alto el fuego propuesto por Witkoff fue en cada ocasión o bien rechazado o tras un breve periodo desmantelado. El que se implementó en vísperas de la presidencia de Trump también acabó rompiéndose. Así que fue anulado por el gobierno israelí. Y en realidad, Witkoff tiene muy poca, si es que tiene alguna credibilidad en Irán o entre los palestinos. Vemos que en Gaza no hay alto el fuego. Cada día el régimen israelí está asesinando a palestinos. Cada día. Hoy, varios palestinos fueron asesinados. Ayer, otros fueron asesinados. El sábado, 2 niños fueron asesinados. Creo que un niño de 9 u 8 años y otro de 11. Fueron asesinados porque estaban buscando, creo, leña para su padre, que era discapacitado. Esa es la realidad de la vida en Gaza hoy. No hay alto el fuego. Están asesinando constante a palestinos. No están permitiendo que entre comida. No hay una cantidad adecuada de alimentos. No están permitiendo que entren tiendas de campaña ni materiales de construcción. Los niños se están congelando en Gaza. Así que Witkoff no tiene ninguna credibilidad. Y creo que, en el caso de Rusia, los rusos serán muy cautelosos con cualquier cosa que venga de Washington. Sin embargo, resulta especialmente interesante que el secretario de Estado de Estados Unidos no tenga ningún papel en todo esto. Básicamente, son 2 empresarios sionistas los que viajan a Moscú para presentar este plan. Los rusos tienen la ventaja, están ganando la guerra, así que tendremos que ver cómo se desarrolla todo. Creo que hay muchas similitudes entre lo que ha ocurrido entre Irán y Estados Unidos y lo que está sucediendo ahora entre Rusia y Estados Unidos. Como mencionaste, el secretario de Estado, Marco Rubio, no participaba directamente en las conversaciones con los iraníes. No era una negociación directa. En su lugar, teníamos a Steve Witkoff representando a Estados Unidos en lugar de que el secretario de Estado negociara con los iraníes. ¿Por qué es eso, en tu opinión? ¿Por qué necesitan enviar a alguien como Steve Witkoff?
¿Por qué no está Marco Rubio en esa posición para negociar directamente? Si él es el secretario de Estado, recuerda que durante la administración Obama, durante el JCPOA, teníamos a John Kerry hablando con su homólogo iraní. Hoy, la situación con la administración Trump es totalmente diferente. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? No creo que realmente marque mucha diferencia, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Estado, tradicionalmente contaba con expertos en Irán. Aunque personalmente considero que las opiniones que presentaban eran profundamente erróneas, al menos tenían cierto conocimiento de Irán, por distorsionado que fuera. Lo mismo ocurre con Rusia. Lo mismo ocurre con China. Pero ahora todos esos expertos han sido apartados, han dejado el Departamento de Estado. Así que, en realidad, el Departamento de Estado ya no tiene ese reservorio de conocimiento, por defectuoso que fuera, que solía tener. Y Rubio, por supuesto, no es un diplomático profesional. Creo que la razón por la que Trump decide ir con Witkoff es porque confía en él, y Marco Rubio no es alguien cercano a Trump. Aunque tiene varios cargos, también es el asesor de seguridad nacional, creo que su influencia es muy limitada. Básicamente, ahora mismo, lo único que tiene entre manos es la guerra en el Caribe. Y eso incluso se está volviendo cada vez más polémico después de que saliera la noticia de que Yorktawis Edlehata Guerra de Servicios ordenó un ataque doble, Mamlidalix en un barco, por un marco pesquera, pero en cualquier caso, un barco. Los supervivientes fueron asesinados por tropas estadounidenses, así que no parece tener ningún papel importante que desempeñar. Por un lado, el secretario de Estado de Estados Unidos no tiene mucho papel que desempeñar. Pero por otro lado, como comentamos, Witkoff no tiene en absoluto un buen historial. Estados Unidos no está haciendo cumplir el alto el fuego en Gaza, ni el alto el fuego entre el régimen israelí y el Líbano, y por lo tanto no veo en ingresom biológica. Y visto, su historial con Irán es terrible. Así que no soy muy optimista respecto a la Ucrania, en fin. Tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, hablando con su homólogo en Japón, si no me equivoco. Dijo que Washington debe primero recuperar la confianza de Teherán antes de volver a la diplomacia, y que la primera prioridad de Irán siempre ha sido la diplomacia. ¿Qué podría hacer Washington para recuperar la confianza de Teherán? No creo que nadie en Teherán haya confiado jamás en Washington, ni siquiera cuando tuvimos negociaciones en el pasado con Estados Unidos bajo presidentes demócratas y republicanos. En cada ocasión, Estados Unidos traicionó a los iraníes. Durante la guerra, Estados Unidos violó su acuerdo con Irán bajo el mandato de Reagan. Clinton básicamente hizo lo mismo, y así ha sido desde entonces. El ejemplo más importante, por supuesto, que todo el mundo conoce, es el acuerdo nuclear. Bajo Obama, Estados Unidos comenzó a violar el acuerdo nuclear desde el primer día, y aumentó esas violaciones con el paso del tiempo. Mucha gente parece haber olvidado que Obama nunca fue fiel al acuerdo. La atención siempre se ha centrado en Trump, que rompió el acuerdo, pero todo empezó a deteriorarse desde el principio. Estados Unidos nunca cumplió su parte del trato, nunca llevó a cabo sus compromisos. Por eso en Teherán no hay confianza. La única manera de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comiencen de verdad no es que los iraníes empiecen a confiar en Estados Unidos, sino que Estados Unidos acepte oficialmente la soberanía de Irán, su independencia y sus derechos como país soberano, porque Irán no va a renunciar al enriquecimiento nuclear. Está permitido hacerlo según el derecho internacional.
No va a renunciar a su capacidad de defensa antimisiles, porque sabe que si lo hace, entonces Estados Unidos y el régimen israelí intentarán destruir el país. Irán no es, el liderazgo en Irán, los líderes y políticos en Irán, no son tontos. Hay algunos tontos en el país, pero no gobiernan, y son una minoría cada vez más pequeña. Creo que después de la guerra de 12 días, las ilusiones sobre Estados Unidos en su fin. Y no se trata solo de Trump o de sus negociadores, se trata de Occidente en su conjunto. Se trata del gobierno de los Estados Unidos en general, porque cuando Irán estaba negociando con los Estados Unidos y los Estados Unidos conspiraron para llevar a cabo una guerra contra Irán, vimos a demócratas y republicanos, vimos a los medios de comunicación dominantes, vimos a los europeos, todos ellos apoyando la agresión, todos ellos apoyando la guerra. Del mismo modo que apoyaban y siguen apoyando el genocidio en Gaza, las violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí, la limpieza étnica de Cisjordania y el asesinato constante de personas en Líbano y Siria. Así que esto no tiene que ver con Trump. No es que Trump sea particularmente siniestro, aunque lo es, sino que se trata del hecho de que los regímenes políticos de Occidente son deshonestos y conspiran constantemente contra el país. Por tanto, el primer paso que debe darse, simplemente para empezar a negociar, es que Estados Unidos cambie de manera muy abierta y oficial su posición sobre los derechos de Irán. Una de las dificultades para llegar a un acuerdo con Estados Unidos es cómo mantener el funcionamiento del pacto. Lo sabemos por la experiencia de Irán, y cuando se trata de Rusia y de lo que está ocurriendo allí ahora mismo, deben considerar qué sucedería tras cualquier arreglo en Ucrania. ¿Quién lo va a garantizar? ¿Quién sería el garante de un acuerdo en Ucrania? ¿Cuál es la experiencia? Si observamos el Hotsepo, por ejemplo, que en mi opinión fue uno de los principales acuerdos internacionales, tuvimos al P5+1 firmando ese acuerdo junto con Irán. ¿Cuál fue la experiencia de ese acuerdo y cómo podría contribuir, de algún modo, a lo que está ocurriendo entre Rusia y Estados Unidos? Uno de los principales problemas, si no el principal, del acuerdo nuclear entre Irán, los europeos y los estadounidenses, o el JCPOA, fue que los iraníes, inmediatamente después de firmar el acuerdo, comenzaron a aplicarlo. Pero Estados Unidos no cumplió con sus compromisos. Implementó algunas partes, pero no muchas, o la aplicación se llevó a cabo de manera poco entusiasta. Así que, después de que el acuerdo se viniera abajo, cuando los estadounidenses, bajo Trump, durante los primeros 4 años de su presidencia, abandonaron el acuerdo y este colapsó. Los iraníes y el P4+1, al renegociar, crearon un mecanismo según el cual, primero los estadounidenses tendrían que demostrar que se comprometían con el acuerdo, y luego los iraníes implementarían su parte del trato. Y entonces los estadounidenses implementarían otra parte del acuerdo, y los iraníes responderían a esa acción de los estadounidenses. Eso proporcionaría ciertas garantías. No era un acuerdo ideal, pero era mucho mejor que el JCPOA original. Pero precisamente por eso, en mi opinión, Estados Unidos nunca firmó el acuerdo. Tras meses de negociaciones en Viena, y yo también estuve allí, estuve en Viena para el JCPOA en 2015, y luego, 3 o 4 años atrás, volví a Viena para las nuevas negociaciones. Después de un largo periodo de tiempo, ambas partes llegaron a un acuerdo, y el alto representante de la política exterior de la UE, en ese momento, dijo que las exigencias de Irán eran razonables y que estaba esperando a que los estadounidenses firmaran el acuerdo. Pero Biden nunca hizo eso. Creo que la razón fue que sintió que el acuerdo estaba diseñado de una manera que le obligaría a cumplir al menos gran parte de su parte del trato, y por eso nunca lo firmó. Estados Unidos dio una excusa. Dijeron, tenemos las elecciones de mitad de mandato.
Y después de eso, si recuerdas, hubo disturbios y protestas en Irán por Mahsa Amini, y Estados Unidos utilizó eso como excusa para alejarse del acuerdo. Pero creo que la verdadera razón por la que no lo implementaron fue que pensaron que no podrían engañar a Irán tanto como lo hicieron después de 2015. Así que los rusos tienen que ser muy cuidadosos en la mesa de negociación. Have to be very careful at the negotiating table. I'm personally not optimistic, especially now that the Russians Personalmente, no soy optimista, especialmente ahora que los rusos han mostrado un éxito extraordinario en el campo de batalla durante las últimas semanas, en particular las dos últimas. Estamos viendo un debilitamiento general de las defensas ucranianas, así que no es como si los estadounidenses tuvieran mucha influencia sobre Moscú. Moscú es quien tiene la ventaja y por tanto puede permitirse ser muy exigente y esperar garantías para cualquier acuerdo. Pero no estoy del todo seguro. Dudo que los estadounidenses estén dispuestos a dar a los rusos lo que quieren en la mesa de negociaciones. Professor Morandi, Profesor Marandi, cuando le pregunto cómo podemos aprender del caso iraní para comprender mejor el caso de Rusia, vemos algo similar en Venezuela. Ya sabe, Estados Unidos está ejerciendo mucha presión, militar, geopolítica, de todas las formas posibles. Están intentando todo para presionar a Maduro en Venezuela y sacarlo del poder. Hemos visto lo mismo en Oriente Medio. Durante tanto tiempo hemos tenido esas políticas allí. Es geris emharisming, any talk y have considered. These endless wars in Iraq and Afghanistan. Many people are arguing the main reason of these wars. Mucha gente sostiene que la razón principal de estas guerras es el petróleo de esos países. Venezuela encaja perfectamente en la imagen que teníamos de Oriente Medio. El petróleo es muy rico en términos energéticos. ¿Qué puede aprender América Latina de Oriente Medio, de Asia Occidental? Porque algunos países de América Latina, de algún modo, están sintiendo lo que ocurre en Venezuela. Temen el tipo de caos que podría provocar cualquier confrontación. Bracy and the Brixon en Orislania, contribuir a Venezuela y América Latina sector. Can the situation in the Middle East contribute to Venezuela and the whole Latin America? I think what the Americans are trying to do in Latin America is to Creo que lo que los estadounidenses están intentando hacer en América Latina es intimidar al continente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Honduras, y la interferencia de Trump en las elecciones hondureñas, es, creo, un buen ejemplo. Básicamente, está amenazando al pueblo de Honduras, diciéndoles que si no votan por la persona que él quiere, tendrán problemas. También hizo lo mismo en Argentina, y lo que intenta hacer en Venezuela es derrocar al gobierno y tomar el control de los recursos del país. Pero también creo que forma parte de un intento más amplio de pacificar e intimidar al continente para que Estados Unidos pueda tener el control total y asegurarse de que los chinos, los rusos, los iraníes y otros no mantengan buenas relaciones con ningún país de la región. Entonces, Estados Unidos tendría un monopolio sobre todo, realmente, sobre todas las decisiones importantes que se tomen en los dos continentes. Pero es realmente interesante cómo al expresidente hondureño, el narcodictador, se le ha concedido un indulto, a pesar de que creo que estuvo implicado en el contrabando de unas 400 toneladas de cocaína. Y sin embargo, a Maduro, de quien no hay ninguna prueba de actividad ilegal, se le acusa de matar a cientos de miles de estadounidenses con drogas. Luego están todos esos barcos, probablemente pesqueros, que ni siquiera tienen la capacidad de acercarse a Estados Unidos, y sus tripulaciones están siendo asesinadas, algunas en ataques aéreos con doble impacto, simplemente porque Estados Unidos quiere intimidar no solo a Venezuela, sino también a la gente del Caribe y de América Latina. Y sabes, creo que mucho de esto tiene que ver con el Holocausto en Gaza. Lo que Estados Unidos, los medios occidentales y los regímenes occidentales han hecho durante los últimos 2 años, o algo más de 2 años ya, es que al intentar justificar un genocidio, al intentar minimizar el Holocausto,
al intentar colaborar en la matanza diaria de mujeres y niños en Gaza, pero también en Líbano y en otros lugares de la región, en Yemen, Siria, Cisjordania e Irán. Al restar importancia a todo esto, la BBC, Sky News, CNN, Fox News e incluso los llamados medios alternativos, muchos de los cuales en realidad son convencionales y cercanos a los regímenes occidentales, han creado una indiferencia hacia la vida. Así, Estados Unidos puede simplemente asesinar a personas en el Caribe porque se ha normalizado. Lo hemos estado viendo. Hemos estado presenciando asesinatos en masa a diario en Gaza durante más de 2 años, con niños siendo asesinados regularmente, y nadie en Occidente se queja. Ninguna organización de derechos humanos está indignada. La BBC no habla de los niños, ni de lo que vimos en Cisjordania, el asesinato de esos 2 jóvenes allí. Nada de esto provoca ya indignación. La gente se ha acostumbrado a ver matanzas masivas, y así Estados Unidos está masacrando a personas en barcos en América Latina, y eso se ha vuelto normal. Pero todos estos son crímenes de guerra. Trump debería ser sometido a un juicio político. Debería ir a la cárcel por lo que está haciendo. Pero por por, los europeos y los estadounidenses han todos cómplices del genocidio en Gaza. Han estado proporcionando constantemente al régimen israelí armas, ayuda y cobertura política. Por supuesto, los regímenes regionales también son cómplices. Turquía, bajo el mando de Erdogan, ha estado vendiendo petróleo. Para los Emiratos Árabes Unidos, todo ha seguido como de costumbre. Estos países también son cómplices de los crímenes de guerra. Pero el punto es que desde hace ya más de 2 años, los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Gaza y por los europeos han hecho que matar personas parezca algo muy normal. Y así, cada día o cada pocos días, vemos otro grupo de personas en barcos asesinadas, y nadie en Occidente se indigna. En el caso del Líbano, sabemos que parece que Donald Trump dio luz verde a Israel para atacar. Hubo un supuesto alto el fuego, pero sabemos que Israel no respeta ningún acuerdo con ningún país de esa región. ¿Cómo ves la situación en el Líbano? Vamos a ver al gobierno responder de alguna manera, porque los funcionarios en el Líbano tienen que reaccionar ante lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves la unidad en el Líbano? How do you see the unity in Lebanon? Bueno, hay que tener en cuenta que el régimen sirio es un títere de Estados Unidos, un títere de Israel. Hablé con un experto saudí hace un par de días y estaba intentando convencerse a sí mismo de que el gobierno sirio es independiente. Pero está clarísimo, ante cada argumento que le presentaba, no tenía respuesta. Es evidente que el régimen de Damasco es un títere de Estados Unidos y que Jolani, con su idilio con Petraeus y su baloncesto, el hecho de que jugara al baloncesto con el jefe del CENTCOM y el hecho de que su gente se reúna constantemente con sionistas en Estados Unidos. Y por supuesto, las personas cercanas a los sionistas van constantemente a Ankara, y el embajador estadounidense en Turquía, por cierto, es un amigo cercano de Trump y de Epstein. Así que todos esos regímenes regionales que están ligados a Estados Unidos, obviamente están contentos. Pero la realidad es, y sus llamados expertos también lo están, que Jolani es un agente, es una herramienta. Y luego está el régimen en Beirut, que fue impuesto por los estadounidenses después de la guerra. No es como si el actual primer ministro del Líbano o el presidente contaran con apoyo popular. Estados Unidos los instaló, con los saudíes ejerciendo mucha presión para poner a esa gente en el poder. Desde entonces, Estados Unidos ha estado presionando al gobierno libanés para que lleve a cabo una guerra contra la resistencia. Así está la situación hoy en el Líbano. La mayoría de los libaneses apoyan a la resistencia. Las encuestas lo indican, las elecciones locales lo demuestran. Pero es una situación muy peligrosa.
But I don't believe that the Israeli regime will be able to carry out a war Pero no against creo Lebanon. que el régimen israelí sea capaz de llevar a cabo una guerra contra el Líbano y ganarla. Por supuesto, masacrarán a inocentes, atacarán a civiles, y los periodistas occidentales se apresurarán a llamar a estos lugares bastiones de Hezbollah, porque ninguno de los periodistas occidentales en Beirut, ninguno de ellos, tiene la más mínima integridad. Son herramientas, todos y cada uno de ellos. Simplemente repetirán la narrativa del régimen israelí y la narrativa de Occidente. Si alguien piensa que la BBC, la CNN o France 24 o cualquiera de estos medios occidentales tienen alguna integridad, se engaña a sí mismo. Algunos de esos periodistas en Europa los conozco y sé que no tienen integridad. Hablé con ellos durante la guerra contra el Líbano, cuando algunos decían abiertamente que estaban bombardeando bastiones de Hezbollah. Were openly saying they were bombing Hezbollah strongholds. When I would see them, I say, "Why did you say this?" And they would. Cuando los veía, les decía, ¿por qué dijiste esto? Y ellos intentaban jugar con las palabras, justificar sus acciones, y decían, somos solo, ya sabes, periodistas. Estamos diciendo lo que dicen las dos partes. Pero es evidente que su objetivo es conservar sus empleos, y sus medios de comunicación pertenecen a sionistas. Por lo tanto, justificarán el asesinato en masa en el Líbano si estalla la guerra. No hay duda de ello. Así que, si hay guerra, habrá una gran cantidad de sufrimiento. Pero la resistencia sabe que no tiene otra opción que defenderse a sí misma y al Líbano, así que lucharán. Y el régimen israelí ya es mucho más débil de lo que era antes. Ese mito de que los israelíes han ganado todas sus guerras, por supuesto, no es cierto. Los israelíes han sufrido muchas bajas, han perdido económicamente, han perdido mucho y lo más importante, son despreciados en todo el mundo. And most importantly, they are despised across the world. If they launch another war against Lebanon, they will not Si win. lanzan otra guerra contra el Líbano, no ganarán. La situación en Israel empeorará y el odio hacia el régimen se intensificará en todo el mundo. Así que no veo ninguna esperanza de victoria para el régimen, a pesar de la difícil situación que he descrito. Quiero decir, Erdogan, Netanyahu y Biden conspiraron juntos contra el pueblo sirio, y luego Estados Unidos conspiró contra la resistencia en el Líbano. El régimen israelí viola constantemente el llamado alto el fuego, y los garantes occidentales lo respaldan por completo. Los medios occidentales guardan silencio al respecto, igual que callan ante el asesinato de niños en Cisjordania y la matanza diaria de personas en Gaza. Pero el régimen israelí, ya sabes, no tendrá éxito. But the Israeli regime will, they will not succeed. And in addition to that, the Y además de Iranians eso, will allow the resistance los iraníes no to be divided. permitirán que la resistencia sea derrotada por el régimen And israelí. the resistance today No is tengo much ninguna more- duda al respecto. much better equipped La to fight resistencia the hoy está regime mucho mejor than it equipada was para luchar contra el a year régimen or 2 israelí years ago, que hace 1 o 2 because años, now they've porque seen ahora han visto las Israeli capacidades del régimen. capabilities. They Vieron en qué les saw ayudaban sus their puntos fuertes y cuáles eran sus strengths debilidades. from them and Durante el their, último año, han trabajado over arduamente the para last poder year librar futuras guerras con mejor tecnología y mejores capacidades. the wars of the Así que no future veo ninguna esperanza de que el régimen israelí tenga éxito. De hecho, personalmente creo que todas estas violaciones del alto el fuego que hemos estado viendo en los últimos meses, en Líbano, en Gaza y toda la limpieza étnica en Cisjordania, solo están sirviendo para generar un mayor odio hacia el régimen israelí en todo el It is mundo. only serving to create greater hatred for the Israeli regime across the world. Because if the Israeli regime was smart, Porque si el régimen israelí fuera inteligente, pondría fin a todo esto para que quizá en unos años pudiera rehabilitar su imagen, aunque no creo que eso sea posible. Tal vez, en cierta medida, podrían haberlo hecho. Pero el hecho de que sigan imponiendo sufrimiento en Gaza, Líbano y otros lugares no hace más que reforzar la creencia generalizada de que este régimen es racista, malvado y genocida, y está minando su propia legitimidad. Vemos cada vez a más personas marcharse de Israel, gente que intenta abandonar el país, especialmente quienes tienen una educación superior o mejores oportunidades laborales en el extranjero. Se están yendo. Así que nada de esto es bueno para el régimen. they're leaving. So none of this is good for the regime. Do you think that Iran
Turkey and Saudi Arabia. ¿Crees que Irán, Turquía y Arabia Saudí están alcanzando de algún modo algún tipo de entendimiento mutuo respecto a la situación en Oriente Medio? ¿Cómo ves las conversaciones recientes entre Irán y Turquía y, por otro lado, entre Irán y Arabia Saudí? And on the other hand, between Iran and Saudi Arabia. Well, Turkey, the government in Turkey and Bueno, el gobierno de Turquía y el gobierno saudí están muy preocupados. Les preocupa el futuro. Arabia Saudí vio lo que ocurrió en Qatar y vio que Estados Unidos no defendió a ese país y se da cuenta de que es vulnerable. Arabia Saudí no tiene capacidad para defenderse del régimen israelí, a pesar de haber gastado billones de dólares en armas estadounidenses. No fueron capaces de hacerlo, ni siquiera con el apoyo de Occidente, de sus aliados regionales y del respaldo de Turquía, Qatar y otros en la guerra genocida contra Yemen. Luego, por supuesto, llegó el bloqueo de Qatar, y cuando Qatar y Turquía se apartaron, todo el Occidente colectivo y todas las dictaduras de la región seguían apoyando a Arabia Saudí y a los Emiratos en esa guerra, pero fracasaron en ella. Entonces, ¿por qué debería alguien creer que podrán hacer algo contra el régimen israelí? Y la promesa de obtener F-35 de Estados Unidos, que están degradados, no sirve para nada. Es solo una forma de que los príncipes reciban comisiones y de que Riad tenga una falsa sensación de seguridad. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando empezaron a comprar F-15 hace muchos años, décadas atrás. Los estadounidenses les dieron F-15 de menor calidad para que el régimen israelí mantuviera la superioridad aérea. Así que Arabia Saudí se siente vulnerable y Turquía también se siente muy vulnerable. Turquía está muy preocupada por su posición en Siria y por su capacidad o falta de capacidad para librar cualquier guerra con el régimen israelí. Erdogan ha calculado muy mal y a lo grande. Erdogan has miscalculated big time. He has conspired to weaken the resistance. Ha conspirado para debilitar la resistencia, y la resistencia es básicamente lo que protege a toda la región. La resistencia en Líbano, el antiguo gobierno sirio, la resistencia en Gaza, en Cisjordania, todos estos grupos, todas estas organizaciones, todos estos países y en Yemen, tanto si Erdogan, los saudíes o los cataríes lo admiten como si no, les proporcionan protección. Y ahora que Turquía siente que no hay nada que la separe del régimen israelí, se siente muy vulnerable. Lo mismo ocurre con los saudíes tras sus ataques a Qatar. Así que están incómodos, pero no creo que puedan hacer nada, porque ambos están atados a Estados Unidos. Vimos cómo Erdogan fue a Sharm el-Sheikh, en Egipto, y se inclinó ante Trump, llevándose la mano al pecho durante aquel circo allí, blanqueando básicamente el genocidio de Trump en Gaza. Esperaría que Turquía reconsiderara su política exterior, y también esperaría que Riad hiciera lo mismo. Pero ambos están atados a Estados Unidos, y Turquía no ha hecho nada para apoyar al pueblo de Gaza, salvo fingir en los discursos públicos. En realidad, Turquía está haciendo negocios y comercio. Sigue albergando una embajada israelí, tiene su propia embajada en Palestina y transporta petróleo. Durante todo el genocidio, el petróleo de Bakú, petróleo barato de Bakú, pasaba por Turquía, junto con el petróleo robado de Siria. Y el petróleo del norte de Irak, de las zonas kurdas, iba a Israel para alimentar el genocidio. Él es tan cómplice como cualquier otro. Y por supuesto, nuestra expectativa era que los países de todo el mundo rompieran sus lazos con el régimen israelí, que impusieran embargos. Pero cuando Erdogan, los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed y otros países de la región siguen haciendo negocios como de costumbre, ¿cómo puede esperarse que los países latinoamericanos, africanos o asiáticos boicoteen al régimen israelí o rompan relaciones, cuando ven que los países vecinos o de la región hacen lo contrario? No soy optimista respecto a que Erdogan haga ningún cambio sustancial en su política exterior, ni veo que algo así vaya a ocurrir en Riad tampoco.
If we assume that the end game in Israel is to dominate the region, Si asumimos que el objetivo final de Israel es dominar la región, los dos países importantes allí son Irán y Turquía. ¿Ves la posibilidad de que Idlib, la ciudad de Idlib, que fue tan importante en cómo desestabilizaron la situación en Siria, pueda volverse en contra de Turquía con el paso del tiempo? Porque esta gente en Damasco, no sé, ¿realmente creen los turcos que pueden confiar en ellos? Después de todo, ¿ves la posibilidad de que eso se les vuelva en contra? But after all, do you see the possibility of firing back at Turkey? I mean, it's not just. Bueno, quiero decir, creo que Arabia Saudí es probablemente más importante que Turquía bajo Erdogan. Al fin y al cabo, Arabia Saudí tiene mucha más riqueza. Turquía tiene enormes problemas económicos en este momento, y creo que los saudíes probablemente tendrían más influencia, hipotéticamente. Pero como he dicho, no veo que ninguno de estos dos países haga ningún movimiento importante. Professor Marandi, Profesor Marandi, sin Irán y Turquía, ¿quién es Arabia Saudí? Si no existieran Irán y Turquía, entonces Arabia Saudí no sería nada para que los israelíes la atacaran y destruyeran todo. No, no estoy diciendo que Arabia Saudí sea poderosa militarmente. No lo es, obviamente. Ya lo discutimos antes y tienes toda la razón. Pero Turquía bajo el señor Erdogan, esta no es la Turquía de hace una década, ni siquiera de hace década y media. El país tiene graves problemas económicos. Y Erdogan, por sus propias acciones, al conspirar contra la resistencia y alinearse con el régimen israelí, se ha dejado a sí mismo y a su país expuestos a un ataque. Es bastante interesante que la relación de Erdogan con el expresidente Assad fuera en su momento mucho más estrecha que la de Irán. Erdogan y Assad incluso se iban juntos de vacaciones familiares. Todo lo que la gente tiene que hacer es mirar en Internet y buscar sus nombres, y verán fotos de los dos jefes de Estado y sus esposas de vacaciones juntos. Eran muy cercanos y hacían negocios. Pero luego, después de que Estados Unidos iniciara bajo Obama la operación Timber Sycamore, el centro de conspiración contra el pueblo sirio y el gobierno sirio estaba en Estambul. De hecho, Alastair Crook, recuerdo que en ese momento, a finales de 2011, principios de 2002, dijo que había una guerra sucia en marcha contra Siria. Me explicó que sabía esto porque las personas que habían estado en Afganistán y Pakistán en los años 80 estaban ahora en Estambul. Así que estaba claro lo que estaba ocurriendo. Y luego estaban, por supuesto, Turquía y Qatar. Estuvieron activos en Libia y después se involucraron en Siria. Básicamente, a pesar de la relación tan estrecha que mantenían ambos países, más cercana que la de Irán con Siria, apuñaló a Siria por la espalda. Él provocó todo esto. Es decir, fue el régimen israelí. Los israelíes estaban ayudando a ISIS y Al-Qaeda. Los estadounidenses, por supuesto, dirigían todo aquello. Los países del Golfo Pérsico lo financiaban. Pero, con el tiempo, fueron sobre todo Qatar y Turquía quienes estuvieron a la vanguardia. Así que él provocó la destrucción de Siria. Asesinó a cientos de miles de sirios a través de esta guerra sucia dirigida por Estados Unidos. Y ahora es vulnerable ante el régimen israelí, porque al final del día, si hay algún conflicto entre Erdogan y Netanyahu, Estados Unidos y los europeos no se pondrán del lado de Erdogan. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Recordamos lo que pasó después de que Erdogan retuviera a aquel pastor estadounidense, lo llevara a juicio, lo condenara, y luego Trump, durante su primera presidencia, amenazara a Turquía con sanciones. Erdogan tuvo que ceder, tuvo que entregarlo. Y ese pastor regresó a Estados Unidos, aunque Erdogan y el gobierno turco desearon opor. Así que no está en una posición de fuerza. Finge ser un emperador, un sultán, pero en realidad se encuentra en una posición muy vulnerable.
No soy optimista respecto a que Turquía, bajo este liderazgo actual, sea capaz de enfrentarse al régimen israelí, ni siquiera de tener la voluntad de hacerlo. Tuvieron la oportunidad, durante más de 2 años, de tomar una postura, de boicotear al régimen, de cortar los lazos diplomáticos, de poner fin al comercio y a los negocios, y eligieron no hacerlo. Eligieron hacer lo contrario. Así que fortaleció al régimen israelí durante más de 2 años, contribuyó a debilitar o actuar en contra de la resistencia. Todo eso ha resultado ser en detrimento del régimen en Ankara. El otro punto, cuando se trata de Irán y su estrategia, es lo que dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sobre el actual ejercicio antiterrorista a gran escala, Sahand 2025, en el que participan los Estados miembros de la OSCE. Dijo que este ejercicio envía un mensaje claro de determinación colectiva frente a las potencias dominantes. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación entre los Estados miembros de la OSCE que pueden actuar juntos contra este tipo de terrorismo? Sabemos que la guerra contra Irán comenzó con atentados terroristas dentro del país. Entonces, ¿cuál es la comprensión dentro de la OSCE sobre cómo pueden cooperar entre sí? Bueno, como sabes, pasé unos días en China, en Pekín y en Cantón, en la conferencia Understanding China. Y está claro que el escepticismo entre los países asiáticos, los países del sur global, pero especialmente los países de la OCC, ha aumentado de forma drástica. Los chinos no creen que puedan llegar a ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos en el que realmente puedan confiar en el futuro. Reconocen que Estados Unidos no es fiel a sus acuerdos y que conspira constantemente contra su país. Se cree que el comportamiento del primer ministro japonés aquí en China se debe al estímulo de Washington. Esto ha llevado a los países de toda Asia y en particular a los países de la OCS a cooperar más estrechamente entre sí. El comportamiento de Estados Unidos, el comportamiento de Occidente en su conjunto, ya sea por su genocidio, su apoyo a grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda, o su respaldo a extremistas como los neonazis y la extrema derecha en Europa, América Latina u otras regiones, está generando una mayor desconfianza en todo el mundo. Y eso está impulsando a los países a colaborar más que antes. Así que la integración económica, la integración en materia de seguridad y la cooperación reforzada entre los países del sur global, ya sean miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, de los BRICS, de otros organismos o en general, están siendo impulsadas en gran medida por la política de Estados Unidos. Nadie confía en Estados Unidos. La gente en China y Asia Central reconoce lo que Estados Unidos y los europeos están haciendo al crear grupos terroristas, ya sea el ISIS o Al-Qaeda, que ahora tienen bases en toda Siria. Se cree ampliamente que en el futuro estos grupos terroristas y sus filiales serán utilizados por la OTAN para desestabilizar Asia Central y otros países de Asia, en un intento de socavar a China, Irán u otros, porque Estados Unidos ve que se está quedando atrás. Europa tiene vorriner de Turaren Munsintin. El tipo de comportamiento que hemos visto por parte de las élites occidentales se está volviendo cada vez más peligroso. Los países que reconocen a estos grupos terroristas están controlados por Occidente, financiados por supuesto por Qatar y organizados por Erdogan, y entienden que sigue siendo un proyecto más amplio de la OTAN. Estos grupos crean capacidades que la OTAN puede utilizar contra otros países. También vemos que otros grupos terroristas, o grupos afiliados a ellos, se utilizan contra Irán. Los ataques masivos en Irán fueron llevados a cabo por remanentes del ISIS y Al-Qaeda, o por espías que intentaban subvertir a Irán cuando el régimen israelí libró su guerra contra el país. Muchos de ellos procedían de estados vecinos.
neighboring countries. They were Wahhabi and Salafi. Eran elementos wahabíes y salafistas, takfiríes, que colaboraban con el régimen israelí. Los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái reconocen esto y está llevándolos a replantearse la seguridad en toda Asia. Eso ha propiciado una mayor cooperación entre los Estados miembros. Una vez más, Occidente es su propio peor enemigo. Actúa como un catalizador para que el resto del mundo se aleje de él. Creo que en América Latina, lo que está haciendo Trump podría acabar teniendo un resultado similar, porque la gente en toda América Latina puede o muchos pueden sentirse intimidada durante un tiempo. Pero en última instancia, creo que va a perjudicar a Estados Unidos más que a nadie, en un momento en que Estados Unidos simplemente ya no tiene la energía ni los recursos que antes poseía para imponer su hegemonía en todo el continente. Profesor Marandi, sabemos que uno de los principales problemas en Oriente Medio y Asia Occidental es el salafismo, y estos yihadistas, en su mayoría creados por Occidente para atacar a Irán y a los movimientos de resistencia, si podemos llamarlos así. ¿Cuál es el entendimiento cuando los funcionarios iraníes hablan con el gobierno turco, con Arabia Saudí y con otros estados árabes de la región? ¿Cuál es la comprensión respecto a estos grupos que han estado matando a tanta gente durante tanto tiempo, empezando por la guerra de Irak y todo lo que vino después? ¿Está tomando forma alguna política hacia estos grupos entre los estados? Me refiero a Irán, Turquía, Arabia Saudí, quizá los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Bueno, irónicamente, desde que Mohammed bin Salman llegó al poder en Arabia Saudí, los saudíes se han distanciado de esos elementos takfiríes y han reducido sustancialmente su financiación. Ahora la mayor parte proviene de Qatar y, por supuesto, Erdogan es quien organiza a la mayoría de ellos. Recordarás que en 2014, una periodista de Press TV, Serena Shim, fue asesinada en la frontera turco-siria mientras informaba de que camiones del Programa Mundial de Alimentos se utilizaban para trasladar combatientes del ISIS desde Turquía a Siria durante la batalla de Ain al-Arab o Kobani. Transportaban no solo combatientes o terroristas, sino también munición. Entonces, la inteligencia turca, que en aquel momento estaba bajo el control del actual ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, afirmó que ella era una espía. Y ella apareció en la televisión en directo, en Press TV, y dijo, he sido acusada de llevar a cabo espionaje. No soy una espía, solo estoy informando las noticias. Y horas después fue asesinada. Su familia y sus colegas, ninguno de ellos cree la versión oficial difundida por el régimen turco. Así, el manto del extremismo, estos grupos takfiríes, ISIS, Al-Qaeda y el salafismo, la ideología salafista y wahabí takfirí, fue asumido. Fueron Erdogan y el régimen de Qatar quienes se convirtieron en los más destacados en apoyarlos, más que nadie. Siguen haciéndolo, y es una amenaza para la región y más allá. Es un arma de doble filo. Ya sabes, vimos el impacto cuando hubo combates entre Pakistán e India. Un reportero de Sky News habló con el ministro de Defensa pakistaní y le dijo, están apoyando a terroristas en la India. Y entonces dijo, y estoy parafraseando, no recuerdo la entrevista exacta ni las preguntas y respuestas concretas, pero básicamente dijo que durante décadas estuvimos haciendo vuestro trabajo sucio. Ese trabajo sucio, que me parece muy valiente por su parte admitirlo, era básicamente decir, mirad, Occidente, estábamos haciendo lo que nos obligabais a hacer. Pero fijaos en lo mucho que ha perjudicado eso a Afganistán y Pakistán, al aplicar políticas occidentales y apoyar el extremismo en esas tierras. Esto no beneficia a Turquía, y sin duda ha destruido gran parte de Siria e Irak, ha dañado el Líbano y ha causado una enorme devastación. Pero aún así, el señor Erdogan y Qatar siguen utilizando a esos terroristas como sus herramientas.
How does Iran see ¿Cómo ve Irán esto, teniendo en cuenta la reciente visita del jefe del Consejo de Seguridad iraní a Pakistán? ¿Cómo lo percibe Irán? How does Well, Iran see the relationship between Iran and Pakistan has La relación entre Irán y Pakistán ha mejorado mucho, y Pakistán apoyó a Irán cuando el régimen israelí atacó, junto con los israelíes y los estadounidenses. Y recuerda que las instalaciones de Turquía estaban siendo utilizadas por los estadounidenses para ayudar a los israelíes, y su espacio aéreo se está utilizando contra Irán. Lo mismo ocurre con las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Recuerda la base aérea de Al Udeid en Qatar. Al- in Qatar. Al-Udeid. Yes, the air base. Sí, la base aérea fue desde allí donde asesinaron al general Soleimani. Qatar también estaba ayudando a bombardear Yemen y otros lugares. Así que mientras los recursos estadounidenses en toda la región se utilizaban contra Irán, Pakistán estaba ayudando a Irán. Pakistán se estaba alineando con Irán. Por lo tanto, obviamente, eso tiene un impacto significativo en la relación. Pakistán ha sido mucho más sincero respecto al régimen israelí en sus acciones que solo interés de Asia Occidental, excepto Yemen, junto a Irán. Yemen alongside Iran. Thank you so much, Professor Marandi. Sí, muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un honor.